único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay manera. Descubierta la gloria del Señor, transformados de gloria en gloria por las enseñanzas de nuestro Dios. Reinar en mí, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en mí, por tu palabra confesar, agradeciendo gloriosa libertad. ¡Qué guatemala para ti, mi Dios! Dios está en medio de sus dioses, todo su reino está en mí. Agradeciendo gloriosa libertad, reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo gloriosa libertad, reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo gloriosa libertad, reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo gloriosa libertad. Agradeciendo gloriosa libertad, reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo gloriosa libertad, gloriosa libertad, gloriosa libertad. Abba Padre. La locura de la predicación, papá. Con tu sabiduría. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó. Una locura, para mí revelación, para el mundo una herejía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, concuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Si estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Solo en ti hay sabiduría, papá. Yo canto sabiduría, sabiduría de Dios, sabiduría escondida que Dios predestinó. Para el mundo una locura, para mí revelación.
guía, para mí la salvación. Prefiero estar loco y no cuerdo, un cuerdo viviendo en la ley. Prefiero estar loco y no cuerdo, prefiero creerle a Dios. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. Estoy loco, estoy salvo. Estoy salvo por la locura de la predicación. ¡Vamos, padre! La plata ni el oro es algo más hermoso que está dentro de mí, Abba Padre. Necesito lo más valioso, ni la plata ni el oro, es algo más hermoso que está dentro de mí. No se encuentra al otro lado ni fuera de este mundo. Esto que guardo, que atesoro en mi mente, es tu amor, es tu poder, tu palabra la que me hace reinar. Es paz y gozo
Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que estamos gobernando la tierra, los que estamos en los mejores momentos de la historia, declarando y recibiendo todas las glorias. ¿Cuántos están recibiendo todas las glorias? Dígame, ¿cuántos ya empezaron a ver la manifestación gloriosa del poder de Dios en su vida? Así estamos. Qué lindo. Pues un saludo a la preciosa amada en las naciones. Desde aquí de Guatebella declaramos la cubierta poderosa de ángeles allá en sus vidas y declaramos que así mismo como está la amada aquí en Guate, así están reinando ustedes allá en las naciones. Así es que vamos a continuar, que hoy tenemos tema espectacular, así que vamos a comenzar a ver el clip, por favor. Dice que conforme a como oíste, conforme a esa medida. ¿Qué tipo de oído tú tienes? ¿Un oído 30, un oído 60, un oído 100 por 1? ¿Cuánta cerilla hay que limpiarte en tu oído para que escuches bien? Dice, no os hagáis tardos en el oír. Por eso usted ve personas que a veces usted le comparte esto y lo cogen liviano y dice, sí, yo entiendo. Entonces, yo escucho un cassette. Mentira, ponen el cassette y están entretenidos en mil cosas y piensan que oyeron. Pero las claves de ese cassette la perdieron. Porque ellos piensan que oír el cassette es ruido, no, después que yo escuche. No, es cómo escuchas. Tienes que escuchar bien. Cada clave, hay una clavecita escondida en cada verso que yo te doy. Ahí hay una interpretación que es la que Dios me da. Ese el corte. Ese cortecito es el que, porque no, yo te doy la letra. Esta letra la leen todos los pastores por ahí. Lo mismito, lo leen igualito. ¿Tú sabes lo que ellos no tienen? El corte. Por eso es que hay cocineras que pues compran en el mismo sitio que tú compras, pero muchachos, eso no queda. Pero hay otras mujeres que tienen un cortecito cuando le añaden esa sazón. Dice, mujer, yo quisiera que tú probaras el arroz que yo hago. Yo quisiera los frijolitos como a mí me quedan. Que yo tengo un tecnicismo ahí, pues conforme a como tú oyes, es que te trabaja. Aunque a este no le trabajo y a ti te trabajo. Qué lindo, diga el corte. Eso, imagínese, ¿usted cree que uno es tan inteligente para inventarse el corte? No, si Dios no pone el corte, ¿qué? El hombre no tiene la capacidad. Por eso dijo papi, el hombre lee la palabra y la leen todos, pero ¿cómo le entiende? Si no está el corte de papá, no se entiende. Muy bien, dioses preciosos, vamos a pasar al consejo para nuestra prosperidad, el mensaje para la siembra que nos trae el Dios vivo hoy. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 14 y 15. ¿Estamos todos ahí? Si necesita un sobrecito lo puede solicitar. Muy bien. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice así: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Sigamos leyendo. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una
segunda gracia. Diga, para que tuvieseis una segunda gracia. Fíjese, el apóstol Pablo nos está diciendo que él quería llegar para que tuvieran ¿qué? Una segunda gracia. Eso quiere decir que él no se las había dado. Bueno, y de hecho, él dice que quiso llegar, pero no llegó a darles la segunda gracia. Entonces, fíjese, ¿por qué no se las dio? Ella se puso a pensar, ¿por qué Pablo no le dio la segunda gracia a los corintios? Bueno, a modo de referencia, 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3, usted puede ver por qué no se las dio. Se lo voy a leer yo aquí. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Entonces, la segunda gracia, ¿para quiénes era? Para los espirituales. Y él dice que no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Diga, aún eran carnales. Quiere decir que había un tiempo en el que ya no se iba a ser carnal, pero Pablo no conocía el tiempo. Pablo quería dar la segunda gracia, pero no pudo porque los corintios, ¿qué eran? Y todos los demás, ¿qué eran? Carnales. No eran solo los corintios, eran todos. ¿Por qué? Porque tenía que venir la partida de Jesucristo hombre, la circuncisión no hecha a mano. ¿Para qué? Para quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces nosotros dejamos de ser carnales. ¿Por qué? Porque aprendimos bien. No, sino porque nos quitaron el cuerpo. Entonces inmediatamente que nos quitan el cuerpo, entonces nos comienzan a dar la segunda gracia. O sea que la segunda gracia no podía darse hasta que viniera el ser espiritual. Y ahora es que está el ser espiritual. Si el papi le hubiera tocado decir, también hubiera dicho, no pude daros. Él habló de la segunda gracia, pero en sí estaba como confundiendo a los demás, porque no era la segunda gracia, era la primera gracia. La gracia era la gracia, que estamos perfectos, que estamos sin mancha, que estamos sin arruga, que el diablo fue destruido. Esa es la primera gracia. Pero la segunda gracia era la sobreedificación, la que hoy estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, ¿para quiénes es la segunda gracia? Para los espirituales, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora podemos entender el verso 14. Por eso dejamos para después el verso 14, porque entonces ahora va a entender veamos el verso 14, por favor. Dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. Porque Pablo decía en parte, porque no eran todos los que reconocían el apostolado de Pablo. Entonces dice, en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Y entonces fíjese, ¿qué somos nosotros para usted? Pues la gloria. ¿Por qué? Porque estamos dando ¿qué? La segunda gracia. Entonces, si estamos dando la segunda gracia, la sobreedificación, ¿qué somos para ustedes? La gloria del evangelio de la segunda gracia. Hasta hoy se está dando. Y ustedes para nosotros, ¿qué son? La gloria. ¿Qué gloria? De que usted con su siembra, esta palabra corre y es glorificada en las naciones. ¿Es todo? Qué precioso, ¿sí? Muy bien, entonces en esa actitud vamos a ponernos de pie. Ahora, ahora sabemos en dónde y a quién sembramos, y estamos seguros que la cosecha será amplia. Así es que pase a sembrar y reciba sin límites. Padre, te damos gracias porque entendemos tus propósitos. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias porque nos has permitido a nosotros el privilegio de dar a conocer la segunda gracia, y nos has dado el privilegio de entender tu gracia. Así es que pase a sembrar bendecido y reciba sin límites. Essa é a melhor manhã, manhã abençoada, conduzida pela cobertura.
manhã em que confessamos que essa também será a melhor semana para nós e que tudo obra para o nosso bem. Hey, 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 hey. Podemos entoar um canto angelical, somos amada, reunida, somos a congregação de seus filhos, te exaltamos, Senhor. Podemos entoar um canto angelical, somos sua amada, reunida, somos a congregação de seus filhos, te exaltamos, Senhor. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que o ouvido não viu nem olhos viram, são as que o Senhor preparou para nós. Para muitos virá o choro e ranger de dentes. Para nós, a alegria e a transformação. Somos os deuses que o mundo rejeita, pois não podem contemplar tudo que nosso Deus nos revelou, transformando as nossas mentes. Coisas que o ouvido não viu nem olhos viram, são as que o Senhor preparou para nós. Para muitos virá o choro e ranger de dentes. Para nós, a alegria e a transformação. Ababai, 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 Yo declaro que somos la iglesia, la única iglesia próspera en todas las naciones, por causa del evangelio, de la segunda gracia. Y al decirle la única, me estoy refiriendo a todos los que creen de acuerdo al evangelio de la gracia, de la segunda gracia. Bien, vamos a la sobreedificación entonces. Vamos a ver Hebreos capítulo 3. Hebreos en el capítulo 3, verso 1 y del 5 al 19. Hebreos capítulo 3, verso 1 y del 5 al 19. El tema que vamos a tratar es ¿qué impide entrar en el reposo de Dios? Diga. ¿Qué impide entrar en el reposo de Dios? ¿Será importante el reposo de Dios? Pues hoy vamos a ver lo que impide, no a nosotros, para que no nos impida. Bueno, vamos al verso 1, por favor, vamos a leer rapidito y vamos a ir paso a paso. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Cuando Pablo está hablando así, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a los escogidos, porque dice participantes del llamamiento. ¿Cuántos llamados hay aquí? Muy bien, entonces esto es para nosotros hoy. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, porque ¿quién fue el que le enseñó a usted? Jesucristo hombre.
¿sí? José Luis de Jesús. Entonces, considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, hoy Pablo le va a estar hablando a la iglesia, a los que fueron llamados, pero no necesariamente que están aquí, pero fueron llamados. Vamos a comenzar en el verso 5. Verso 5, por favor. Dice: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo, ¿verdad? Para testimonio de lo que se iba a ver. Fíjese, porque ¿qué representa Moisés? Representa las obras, representa la ley, representa la carne, ¿verdad? Entonces lo lógico hubiera sido ahí que pusiera para testimonio de lo que se iba a ver. Pero dice ahí de lo que se iba a decir, o sea, hablando ya del pacto de nosotros, de lo que se iba a decir. Muy bien, vamos a seguir leyendo, por favor. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Fíjese, él como siervo, ¿sí? Y aquí Cristo, ¿qué es? Es su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Recuérdense nuevamente que Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre es lo mismo, es el mismo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, nosotros somos la casa de Dios. Si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Recuérdense que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces miremos, hoy vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel. Miremos el verso 7, por favor. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, sigamos, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuántos años? Tengan en mente eso, 40 años. Dice que vieron ¿qué? Sus obras. Muy bien. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su mente. Diga en su mente. Siempre andan vagando en su mente y no han conocido mis caminos. Sigamos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían o no entrarán en mi reposo. Muy bien, vamos a detenernos un momentito ahí entonces. Fíjese, Dios le dice a Abraham que tiene que salir a una tierra prometida, donde manaba leche y miel, ¿sí? Y Moisés, obediente, agarra al pueblo, sale. Usted ve los milagros que hizo delante de Faraón, ¿verdad? Todos se cumplieron. Abrió el mar rojo en dos, sacó agua de la peña. Bueno, en fin, vieron esas personas, su calzado no se les arruinaba. ¿Se recuerda? Le caían codornices del cielo, ¿sí? Y sin embargo, fíjese que no habían ni salido, estaban todavía, ni siquiera habían comenzado y ya estaban discutiendo que mejor se quedaban en Egipto, porque ahí habían tumbas mejores que las que iban a tener en el desierto. Fíjese, note la comparación, porque es una comparación para el día de hoy. Incredulidad, ¿sí? O sea, Dios les dice que salgan y ellos comienzan a quejarse desde el principio. Usted sabe que 23,000 murieron en un solo día en el desierto a causa de esa desobediencia. Ahora, el pueblo de Israel, dígame una cosa, ¿era llamado o no era llamado? ¿Sí? Sí, él se escogió al pueblo más insignificante de toda la tierra, lo llamó, ¿sí o no? Pero no llegaron. Entonces miremos el verso 12, porque entonces ahora nos hace una exhortación a nosotros hoy. Sigamos leyendo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del ¿qué? Del Dios vivo.
Fíjese, mire, esto es para hoy, para nosotros. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. No dice de otras cosas, dice de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y fíjese que lo importante ahora, que ya no solo tenemos el ejemplo de Moisés. ¿Cuántos años pasó predicando José Luis de Jesús? 40 años. Y vieron la manifestación, vieron el poder de Dios en él, la sabiduría predestinada. Oyeron la gracia, ¿sí o no? ¿Y dónde están? También se quedaron, ¿verdad? Entonces fíjese, nos educó, José Luis nos educó, nos enseñó el evangelio de la gracia, nos edificó, y aún así, solo parte él. ¿Y qué pasó? Todos agarraron viaje para todos lados. Fíjese, ¿qué era lo que había que hacer? Quedémonos quietos. Esto tiene un propósito. Esto, el que creyó. Por eso es que mire, las personas que dicen, es que él no está transformado, pero es que la circuncisión hecha a mano, ¿de qué están hablando? Claro, porque no entienden. Porque el que no creyó, ¿qué pensó que pasó? Se murió José Luis. Se murió, terminó, y aquí terminó todo. Y otros queriendo agarrar lo de antes para paliar un poquito lo que está pasando. No, nosotros entendemos totalmente el propósito de Dios. Entonces fíjese, pero pasó exactamente lo mismo. Por eso es la exhortación de hoy. Le pasó a los judíos, le pasó a los que estuvieron con José Luis de Jesús, que eran llamados o no eran llamados. Bueno, oyeron la primera gracia. Y sin embargo, ¿qué hace la incredulidad? Evita la incredulidad, evita entrar en el reposo de Dios. Eso es lo que hace la incredulidad. Bueno, entonces fíjense, por eso es que hoy hay personas que, número uno, no creen en la circuncisión no hecha a mano. ¿Por qué? Porque no entendieron el propósito de Jesucristo, que esa comienza con Jesús de Nazaret y termina con Jesucristo hombre. Pero como no entienden eso y lo separan, entonces la circuncisión no hecha a mano fue Jesús de Nazaret. Así es como dicen, fue Jesús de Nazaret. No, si es el mismo. La circuncisión no hecha a mano fue cuando partió el velo José Luis, y entonces él se quita el cuerpo pecaminoso carnal en su circuncisión y nos la quita a nosotros. Pero no entendieron eso. Y la transformación, ¿por qué dice usted que fue transformado? Ya se hubiera parecido a nosotros. Es que Dios no piensa como nosotros, bendecido. Mis caminos no son vuestros caminos. No piensa como nosotros. Entonces, ¿por qué no creen en la transformación? Porque se imaginaron a alguien que estuviera volando. Bueno, y de hecho nos imaginamos todos. Sin embargo, fuimos fieles al evangelio y nos quedamos en el evangelio y esperamos, ¿verdad? Porque nosotros también pensamos que era de andar volando y de andar por ahí, Batman y Robin y los 12 fantásticos o no sé cuántos fantásticos, ¿verdad? Entonces, como no ocurrió como ellos se imaginaban, entonces ¿qué pasó? No se transformó. ¿Quién dice? Si él no se transformó, entonces ¿qué estamos haciendo? Si él no se hubiera transformado, entonces terminó igual que han terminado unos. Por eso es que nosotros, la importancia de creer en la circuncisión, 1, y 2, que está transformado. Y para eso hay que tener el conocimiento de qué es la transformación. ¿Verdad? ¿Qué hizo él en la circuncisión no hecha a mano? Quitar el cuerpo de pecado. Y al quitar el cuerpo de pecado, ¿cómo se llama eso? Dígame una cosa, y una cosa a las naciones. ¿Cuántos están transformados en su mente? Levante su mano. ¿Sí o no? Y entonces si le quitan el cuerpo, ¿qué pasó? ¿Está transformado? ¿O qué?
Fíjese, todos están de acuerdo que fueron transformados en la mente, ¿sí o no? Va, y entonces, ¿y si le quitaron el cuerpo? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con papá? ¿Estaba transformado en su mente o no? Y al quitarle el cuerpo, Dios quitará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo que pasa es que no podemos estar imaginando cuerpos ni nada, bendecido. Tenemos que esperar y ver que papi tiene grandes cosas con nosotros. Eso ni se duda. Pero papi fue transformado. Él partió y fue transformado. El que no cree esas dos cosas perdió por incredulidad. Sacó 0 por incredulidad. Conmigo ahí. Sí, porque carne y sangre, ¿qué dice? No heredan. ¿Y qué era lo otro que decía? Es necesario que esto corrupto se qué. ¿Y él se vistió de incorrupción o no? Ya tiene carne. ¿Y esto mortal se vista de qué? ¿Se vistió de inmortalidad? Por eso es el Dios vivo. Bendecido, esto está sencillo, pero no lo entienden. Porque no entraron, ¿por qué? Por incredulidad, pero son llamados, pero no entraron por incredulidad. Al reposo de Dios, 40 años, 40 años y 40 Jesucristo hombre y no entraron. Lo único es que antes, en el pacto anterior, era por obediencia, porque estaba el pacto para la carne. Entonces, el pacto de la ley tenía que haber obediencia a ese pacto. Y en el pacto cuando estaba nuestro padre José Luis, era por obediencia también. Pero ahora no es por obediencia, ahora es por misericordia. Ahora es solo los que él quiere. Usted está aquí conmigo, el privilegio que usted y yo tenemos de entender estos misterios, que por misericordia usted está aquí entendiendo. Eso es espectacular, bendecido. Muy bien. Así es que, bendecidos dioses, ¿por dónde estábamos? En el 12. Vamos a seguir leyendo, por favor. 12, verso 13. Dice, antes exhortaos. Mire, y aquí está, cuando uno ha creído, ¿qué es lo que hace? Si usted ha creído algo, ¿qué es lo que hace? Transmitirlo, exhortar, hablar con los hermanos, decirles a los hermanos. No puede callar usted. No, pero ¿qué van a decir? Bueno, me va a traer persecución. No, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? ¿En dónde estaba el pecado? En la carne. Y usted le fue quitada la carne. Por lo tanto, hay que decirle a la gente que ya no tiene engaño de pecado, que ya el pecado ya no está en la carne, o se quedó ahí pues en la carne, pero fuera de usted. Sigamos leyendo, vamos a leer rapidito que ya estamos ahí. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Sigamos leyendo. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sigamos leyendo. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. Siguiente, por favor. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar. Aquí está la clave y aquí está la conclusión. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Lo único que allá era por desobediencia y aquí es por misericordia. Aquí nadie puede entrar sino por gracia. ¿Se recuerda aquello que decía papi? Que partió
uno, y entonces llegó, era un chiste, pero él lo hacía así. Entonces dice que en el cielo decía que se entraba solo con 1000 puntos. ¿Se recuerdan? Entonces dice, fui buen esposo, 1 punto. Fui buen padre, medio punto. Y así, total de que llegó como a 5 puntos, ¿verdad? Y entonces aquí no se puede entrar por puntos, solo por misericordia. Pase adelante. Así es que, bendecidos dioses, pongámonos de pie y vamos a recibir al Dios que está vivo y que nos ha dado a nosotros el reposo. Nosotros hemos entrado al reposo eterno de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en la segunda gracia. Así es que recibámoslo con un fuerte aplauso hoy al Dios y Padre. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada. Padre. Bendecidos con toda bendición espiritual. En este día recibimos tú y yo espíritu de sabiduría y conocimiento para entender el misterio que estuvo escondido, pero que ahora ha sido revelado a nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. La semana pasada estuvimos leyendo a Efesios 1:9, que dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y hoy vamos a tocar uno de esos misterios que es tan necesario entenderlo en todo el ministerio. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 7, verso 1. Es bien interesante una clave que hay aquí. Hemos hablado de esto antes, pero qué importante es entender esto. Dice, es una analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Estuve hablando con Rafa en cuanto a este capítulo y le pedí una orejita cómo él veía ese capítulo y él me dice, apóstol, lo primero que yo veo ahí es que es una comunidad en Roma que ignoraba. O sea, eran ignorantes en cuanto al significado de la muerte de Jesucristo. Entonces, como estaban en este estado de ignorancia, Pablo le dice, ¿acaso ustedes ignoran que la ley gobierna al hombre mientras está vivo? Pero si el hombre muere, la ley no puede con un muerto. Por eso es que cuando Pablo dice, habéis muerto con Cristo, o como dice 2 Corintios 5:16, el amor de Cristo, el verso 14, pienso que si no lo arreglamos ya mismo, pero dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. En otras palabras, se nos da una posición de muertos a nosotros también. Por lo tanto, si estamos muertos, la ley no puede con nosotros. Muchas veces cuando yo escucho la prensa o las personas que me escriben burlándose, ¿cómo usted se atreve a decir que no hay pecado? No es que no hay pecado. Pecado hay en ustedes, pero en nosotros no, porque nosotros estamos muertos a la ley. Y el poder de la ley, el poder del pecado está en la ley. Entonces, si yo estoy muerto a la ley,
el pecado está muerto para mí. Para ti no, para ti que malentiendes, para la prensa que malentiende, ellos no entienden por qué nosotros decimos que no hay pecado. Claro, no hay pecado para nosotros. Aunque entendemos que este cuerpo que nosotros tenemos, esto es un cuerpo de pecado. Pero este es el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo soy el espíritu que vive en ese cuerpo. Y ya, como dice Colosenses 2:11, dice que Él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión entre mi carne y mi espíritu para que lo que sucede en mi carne no invada mi posición de perfección en el espíritu. ¿Quiere que me repita, bendecido? La circuncisión de Cristo en nosotros lo que significa es que aunque esto es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo de pecado. La muerte de Jesucristo lo que hizo fue una circuncisión, un corte para que lo que sucede en mi cuerpo físico no afecte, no invada lo que tomó lugar en mi espíritu, la perfección que Cristo me dio. Pero cuando hablamos de Roma, estamos hablando de una comunidad ignorante. Por eso dice, ¿acaso ignoráis? ¿Cómo es posible que ustedes ignoren que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es como un esposo para la iglesia? Por eso en Apocalipsis dice, hablando de las bodas del Cordero. Y entonces cuando Cristo muere, ahí ocurren las bodas del Cordero y se casa la iglesia, pero con otro, con el que resucitó. Esta ignorancia por 2000 años ha traído una apostasía de la verdadera fe cristiana. Por ejemplo, nosotros estamos tratando con comunidades romanas. De hecho, ellos a veces tienen en sus puertas, somos católicos, apostólicos y romanos. Si te dice que es romano, mira, es ignorante a lo que sucedió en la cruz. Él no le da valor al Calvario. Él no entiende, él ve eso como un cuento, como una historieta religiosa que tomó lugar allí, pero no le ignoran la importancia. Por eso es que dice ahí, en el próximo verso, en el verso 2, dice, porque la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Pero Pablo no está hablando en sí del matrimonio, es dando un ejemplo, es una analogía del matrimonio. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús vino exactamente para colocarte a ti muerta a la ley, para que el pecado no se enseñoree de ti, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, esto es un misterio que yo quiero explicarle a las naciones. Se ha hecho difícil de explicar por cuanto ellos ignoran. Es más, ellos ignoran hasta la ley. Son unos legalistas, ignoran la ley. Porque aquí Pablo dice, ignoráis. Y hablo con los que conocen la ley, que era en este caso, para aquellos tiempos, todas esas comunidades llamadas cristianas. Entonces, lo que sucede, vamos a ver la causa de por qué esta situación existe mundialmente. Vamos a ver en Isaías capítulo 25, hay una profecía, en el verso 7 dice, 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas, ¿qué? Las naciones. El velo que envuelve a todas las naciones. Bendecido hermano mío, hijo mío, decreciendo en gracia. Ya tú no eres parte de esa condición. Tú no tienes ese velo.
pero las naciones tienen un velo. Y es un velo que no pueden ver. Les mantiene en ignorancia en cuanto a los beneficios del pacto. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están, destruirá, el verso 8, destruirá a la muerte para siempre. Cuando Cristo murió, destruyó la muerte para siempre. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Entonces, si destruyó la muerte, destruyó al diablo. Hebreos 2:14. Porque eso es lo único que tenía el diablo. El imperio de la muerte. Al destruir la muerte, dice, y destruirá la muerte para siempre. ¿Al diablo por cuánto? Para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor así lo ha dicho. Enjugó nuestras lágrimas. El pueblo que tiene el velo está esperando las bodas del Cordero para el futuro, cuando eso ya tomó lugar hace 2000 años atrás. El pueblo que tiene ese velo, ellos dicen, en aquel día nos enjugarán toda lágrima. Ya las lágrimas fueron enjugadas tan pronto tú descubriste que tú eres un predestinado, que tú eres un bendecido, que tú eres un dracma hallada, que no te puedes perder, que tú tienes dueño. Ahí se enjugó toda lágrima, se te quitó ese velo. Naturalmente, ese velo también dice en el libro de Gálatas que es un embrujo. Gálatas capítulo 3. Esto es un embrujo que lo produce el evangelio de la circuncisión. Mira cómo dice Gálatas capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hay unos culpables en esta fascinación, en este embrujo. Dice, ¿quién os fascinó? Si al principio yo les expliqué y entendieron. ¿Quién se metió por el medio? Bueno, nosotros sabemos al leer el libro, en el capítulo 4, que fueron los apóstoles de la circuncisión. Los apóstoles de Jesús de Nazaret fueron quienes embrujaron a este pueblo. Entonces, una condición dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, si ya fue presentado como crucificado, ya la iglesia se quedó sin ese esposo. Por eso es que Pablo dice, para que seáis de otro, tienes que volver a casarte, bendecido. Digo, hablando como iglesia, la iglesia tiene que volver a casarse. Fíjate que en Apocalipsis 18, verso 7, cuando el ángel reprende a la ramera, a la iglesia católica, a la que comenzaron los apóstoles de Jesús, fíjate cómo dice en el verso 7 del capítulo 18, ella, porque el Espíritu lo que le dice es que tú estás sin marido, tú no te has querido casar con el resucitado. ¿Por qué no te casas de nuevo con el otro, con el después de la cruz, no antes de la cruz? Y entonces la ramera, el espíritu ramerismo católico romano les responde a ese ángel y le dice en el verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, está hablando de individuos, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. ¿Te das cuenta? Dicen, no, tú eres viuda. Todos los que dependen de Jesús de Nazaret, todos los que están esperando que Él vuelva, todos los que tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret, ellos son viudos, ellos están sin marido, ellos no tienen a Jesucristo en su corazón, ellos están en viudez. Es una falsa conversión lo que tiene todo el sistema protestante. Por eso la ramera dice aquí, no, yo estoy reinando, yo soy reina, yo no soy viuda. El ángel está diciendo, no, tú eres viuda, tú estás sin marido, porque Jesús de Nazaret murió y estaba supuesto a casarte con el que resucitó. Pero no quisieron obedecer al apóstol Pablo, no quisieron obedecer. ¿Y qué hicieron? Hicieron un misticismo de la persona de Jesús de Nazaret. Lo treparon en una cruz.
hicieron el Sagrado Niño Corazón de Jesús, todas esas vainas que han envuelto con rosario, con novenario, se inventaron unos escapularios y una mercadería de todo eso. Y mira, y el verdadero marido con las manos abiertas para recibirle, para que lleven fruto para Dios, dice el verso 4 de Romanos 7. No, la Iglesia Católica levantó a Jesús de Nazaret, hizo una imagen de ese Jesús de Nazaret, hizo un misticismo. Por eso yo en mi venida es difícil que ellos me vean. Ellos no me pueden entender a mí. Dice que Él es quien, la segunda venida del Señor. Imposible. Tú no ves que ellos lo que tienen en sus mentes es una brujería, es un velo que envuelve las naciones y no están preparados para ver al Señor en su segunda venida. Ellos no pueden, no tienen el discernimiento. Ellos están en ignorancia. Son una comunidad ignorante. Comunidades protestantes ignorantes, comunidades bautistas, evangélicas, pentecostales, todas están en una eterna ignorancia, tienen un velo. Es como yo caminar con imagínate, cubrirme el rostro y decir, mira, sígueme que voy por aquí, que yo veo bien claro. No, te vas a caer conmigo en el hoyo. Ambos vamos a caer, porque si no veo, estoy en ignorancia. Y tú sabes que tú no puedes. Esto hay que decirlo delicado porque ellos piensan que nosotros no creemos en Jesús de Nazaret. Al contrario, nosotros honramos su muerte. Nosotros entendemos la analogía. Pablo no tiene que decirle a Creciendo en Gracia, ustedes ignoran que ustedes se pueden casar con el resucitado. No, lo ignoramos. Y tú, si fueras honesto, ese que me está escuchando, que nunca ha visto este corte, pues mira, si ese es el problema, déjame casarme con el resucitado y poner a Jesús de Nazaret aparte. Pero ellos piensan que van a ofender a Jesús de Nazaret. Y no sabe que lo complacen. Porque él advirtió allá en Mateo, ojalá encuentre esto rapidito aquí. Allá en Mateo, él advirtió que el que ponga los ojos en él, mira, dice Mateo capítulo 21, verso 43. Vamos al 42 también. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, a los judíos, y les será dado a gente que produzca los frutos de él, los gentiles. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El que cayere sobre esta piedra. Esa piedra es de bendición cuando lo miras resucitado, cuando lo ves como cabeza del ángulo. Pero si los pones en los 33 años, te desmenuza y te quebranta. Por eso estamos viendo un sistema religioso quebrantado, desmenuzado. No saben ni en qué creen. Tienen 1000 doctrinas diferentes. Están en confusión perpetua. No entienden. Andan turbados. Están desmenuzados. Mira el Papa, ese tiene la cabeza cortada en pedazos, ese no entiende. Se atreve a decir por televisión, se atreve a decir que no hay salvación segura para nadie. Después dice, no, el infierno existe. El Papa anterior dijo, no, el infierno es una cuestión mental. Difieren entre ellos, bendecidos. ¿Por qué? Porque tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret. Tú no puedes, aunque quisiera. Yo entiendo que le amamos por lo que él hizo por nosotros en la cruz, pero por honrarlo a él, lo que él quiere es dirigirlos a ustedes a esa segunda manifestación después de resucitado. Es como el transbordador de un satélite de esos que envían a la luna. Eso arranca, pero luego el transbordador cumple su función y cae a la mar. Y entonces el satélite sigue y llega a la luna. Aquello es lo importante. El transbordador también es importante, pero tiene que desaparecer para que el otro suba y llegue a su propósito.
Entonces Jesús de Nazaret hizo su trabajo, murió, quitó al diablo, lo destruyó, quitó el pecado, te salvó, te libertó, te abrió un camino nuevo, no el camino viejo, no la senda antigua, un camino nuevo para que tú camines en él. Porque si no, bendecido, si tú no entiendes estas palabras, créeme que tú tienes un velo y bien puesto. Estás desmenuzado. Estás sufriendo. Eres de una comunidad que está engañada por la falsa religión, por el velo de las naciones. Por eso ignoras todo. Romanos dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros clama, Abba Padre. Tú sigues diciendo aleluya, porque tú ignoras, tú no sabes lo que te pasó, tú no sabes, perdón, no lo que te pasó, lo que te va a pasar, porque tú no has experimentado la gloria del resucitado. Hay un último verso aquí que quería utilizar, es Romanos 8:10. Vamos a darle lectura para comenzar a cerrar este calqueo. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, no al lado, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo pecaminoso está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora oye esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, cuando te cases con el resucitado morará en vosotros. Mientras siga con Jesús de Nazaret, no hay garantía de transformación para ti. Pero si ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él vivificará tu cuerpo mortal. Este cuerpo está en corrupción. Tiene unas promesas lindísimas, pero hasta que no tome lugar la transformación, entonces vivimos en la verdad escrita y en la mentira del sentir, los pensamientos de cada día que la carne nos trae. Pero tú estás cimentado como firme ancla del alma, tú estás anclado en lo que está escrito, en el fundamento que el apóstol Pablo nos dejó. Y por último, en Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendecido amigo mío, hermano mío, qué rico es entender las riquezas de su gracia. Qué bueno es haber entendido el misterio de su voluntad. Así que los exhorto a que no ignoren nada de lo que está escrito. Que estén al tanto de todo lo que está sucediendo y que puedan así quitarle el velo a otras personas. Será hasta una próxima ocasión. Los declaro reinando en vida, los declaro en la verdad del pacto, los declaro con ángeles a su servicio, los declaro sanos, prósperos, más que vencedores, siempre en triunfo, llamando lo que no es como si ya está. Bendecidos. Hasta luego. Desde Guatemala para ti, papi. Fui trasladado de las tinieblas a tu luz. Vemos a cara descubierta la gloria del Señor. Transformados
de gloria en gloria, por las enseñanzas de nuestro Dios. Reinar en mí, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en mí, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Está en medio de sus dioses, todo su reino está en mí. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Gloriosa libertad, gloriosa libertad. ¡Papá! ¡Vamos, Padre! Sí. Abba, Padre, qué gloria. Qué gozo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen gozo? Paz, tranquilidad, prosperidad, abundancia, sanidad. Ahí están las águilas. ¿Dónde está, oyó? ¿Dónde está el cuerpo muerto? ¿Hay alguno aquí que tiene el cuerpo muerto? Si ya no los quitó él. Ahí están las águilas. Bendecidos dioses, entonces nos vemos el día domingo. Abba, Padre, bendecidos con toda bendición.